Señor, nosotros venimos delante de ti esta mañana pidiéndote que esto que acabamos de cantar se haga una realidad en nuestras vidas. Visítanos, Señor. Visítanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenos días, iglesia. Wow, también usted, este grupo. Buenos días, iglesia. Amén. El Señor les bendiga. Qué bueno poder estar juntos adorando su nombre. Bueno, mis hermanos, para mí es un privilegio poder compartir la palabra en el día de hoy. Conversábamos con el pastor Miguel esta semana y entendiendo de la nueva serie que queremos comenzar el próximo domingo, era bueno quizás hacer una pausa y poder traer otro tema antes de iniciar esa serie. Y mi oración, hermanos, lo que he estado orando toda la semana, es que el Señor nos permita en el día de hoy salir de aquí sintiendo que estamos viendo en colores lo que quizá en algún momento veíamos en blanco y negro o veíamos distorsionado. Que podamos ver cosas de nuestra vida, cosas acerca de Dios de una manera más clara. Y pensando en esto, a manera de ilustración, esta semana estaba viendo unos videos acerca de unos niños que nacen con una condición, quizá en medio nuestro hay algunos de ellos, que nacen con esta condición que se llama daltonismo. En algunos casos, ellos no pueden ver ciertos colores y en otros casos, estos niños solamente ven blanco y negro. Y se ve en este video cómo los padres por primera vez le ponen unos lentes especiales y estos niños empiezan a ver colores por primera vez en su vida. Y es maravilloso ver cuando ellos ven el verde de los árboles, cómo se maravillan, cuando ven el azul del cielo. Hubo en un video que había unos globos coloridos y los niños al verlo empezaban a llorar. Incluso hubo en uno que un niño pudo ver por primera vez lo que nosotros damos por sentado. Pudo ver un arco iris y decir, wow, qué maravilloso, qué impresionante es esto. Sin embargo, hermanos, cuando yo veía esto, francamente, me daba tristeza por ellos. Me alegraba por un lado porque ahora podía ver, pero me daba tristeza porque ellos no podían disfrutar de las bendiciones, de lo hermoso de la creación por una condición con la cual ellos nacieron. Pero por otro lado, me alegraba al ver que cuando tenían los lentes correctos, podían disfrutar de la creación. Y si somos honestos y entendemos esta ilustración, nos damos cuenta que las cosas exteriores no cambiaron. No fue que el azul del cielo se puso azul cuando ellos se pusieron los lentes. No fue que los árboles se pusieron verdes cuando ellos se pusieron los lentes. Eso siempre estaba ahí. Lo que cambió fue su condición para verlo. Y la palabra habla de una condición similar que tú y yo tenemos. La palabra nos enseña que nosotros tenemos una especie de daltonismo espiritual, que no podemos ver las cosas como son. Es un velo llamado pecado que no nos permite ver a Dios como Él se ha revelado. Dios está ahí, Él se ha revelado, pero no podemos verlo. No podemos entenderlo. No podemos entender nuestra condición. No podemos entender nuestra necesidad. Y es precisamente pensando en esta ilustración que yo he titulado mi mensaje de hoy, Daltónicos, contemplando a Cristo para ver correctamente. Porque eso es lo que necesitamos. Y yo quiero hacer un paréntesis importante aquí. El concepto daltónico no es exactamente como la palabra nos llama, la palabra tiene términos más fuertes para nosotros, pero yo creo que el concepto daltónicos nos va a permitir entender e ilustrar correctamente cuál es nuestra verdadera condición. Así que habiendo dicho eso, yo quiero invitarte a que tú me acompañes a la carta a los Corintios, la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, capítulo 3. Estaremos leyendo del versículo 12 al versículo 18. Y esta es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien,
El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermanos, y para entender este pasaje que acabamos de leer, que quizás de primera entrada hay cosas que son confusas para nosotros, yo he querido dividir mi sermón en 5 enseñanzas que nos permitan extraer de él lo que el Señor quiso inspirar a través del apóstol Pablo. En primer lugar, queremos ver un poco acerca del contexto, donde Pablo presenta la superioridad de su ministerio que le da la valentía para poder él hablar con esperanza, la incapacidad de nuestros corazones para poder ver, la solución que él presenta, que el apóstol presenta, que es volvernos a Dios, el proceso que es presentado, la contemplación para ser transformados y finalmente, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de todo esto? Hacernos semejantes a Cristo. Comencemos con el punto número 1. Hablemos un poco acerca del contexto. La superioridad del ministerio del apóstol Pablo. Cómo él presenta su ministerio como superior a otros ministerios. Las palabras que el apóstol Pablo nos escribe en la segunda carta a los Corintios, o toda la carta, se da en un momento crucial del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba siendo atacado, estaba siendo cuestionado dentro de la iglesia de Corinto. Habían voces que se habían levantado, que estaban diciendo, probablemente el apóstol Pablo no es el único enviado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habían empezado a surgir otros maestros que llegaban con cartas de recomendaciones, que llegaban con credenciales, que hacían que los corintios empezaran a dudar, empezaran a cuestionar y decir, el apóstol Pablo necesita esto también, necesita presentar su currículum para nosotros creer en él. Y en vez del apóstol Pablo defenderse y empezar a mencionar las cosas que él ha hecho, las cosas que ha dicho, sus enseñanzas, su encuentro con el Señor, él en el versículo 1 del capítulo 3 le hace una pregunta y le dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Es como si el apóstol Pablo está diciendo, ven acá, ustedes, ¿qué es lo que han creído? ¿De verdad creen que mi ministerio se mide por las cosas que yo puedo traer, por mis credenciales? Y Pablo de una manera sorprendente apunta a algo aquí que nos evidencia que el poder de un ministro no está simplemente en las obras que hace, está en el poder de Dios que le sostiene. Y es por eso que el apóstol lo que hace es señalar a ellos. Y en el versículo dice, ustedes quieren carta de recomendación, mírense a ustedes mismos. Mírense a ustedes mismos. Ustedes son la carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Pablo está aquí redefiniendo algo que, hermanos, nosotros tenemos que entender. Y es que lo que valida un ministro, como yo decía, no es la obra visible, no es su elocuencia, no es lo que el hombre puede producir, es el poder de Dios cuando le usa, le gobierna y le sostiene. Y en el versículo 5 él va a decir exactamente esto. En el versículo 5 el apóstol va a decir que él, de una u otra manera, es encomendado por Dios, porque es Dios que le sostiene. El Señor es su suficiencia y le ha hecho a él ministro. ¿Pero ministro de qué? De un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Y aquí el apóstol Pablo se identifica como ministro de un nuevo pacto. Y él empieza a hablar de cómo este nuevo pacto es incluso superior al antiguo pacto. Porque el antiguo pacto, ¿qué promovía? Que tenemos que cumplir la ley. Pero este pacto habla de que nosotros somos salvos, no por la ley, somos salvos por la gracia que Dios ha derramado en nosotros en Cristo. Para muchos, y francamente cuando escuchaba al pastor Luis hablando de la nueva serie, recordando de la nueva serie que vamos a empezar el próximo domingo, veía que para Dios no hay coincidencia. Para muchos esta porción que hemos leído el día de hoy y todo lo que es el capítulo 3 es un resumen condensado de la carta que el pastor Miguel va a empezar el próximo domingo.
de la carta a los hebreos. Porque la carta a los hebreos quiere enfatizar la importancia y la relevancia, la superioridad del nuevo pacto que ahora tenemos en Cristo. Y eso es lo que Pablo empieza hablando aquí, de que hay un pacto mayor del cual él ahora es ministro. Y probablemente para los corintios no era fácil entender esto. Probablemente para los corintios no era fácil entender que ahora hay un pacto de gracia, que yo puedo ser salvo simplemente porque el Señor en su misericordia derramó su favor en mí. Ellos estaban formados, instruidos en que necesitamos obras para poder ser salvos. Y lo que Pablo está enseñando aquí es que no, hay un nuevo y mejor pacto, porque ese pacto de obras se desvanece. Ese pacto de obras no permanece para siempre, pero el pacto de gracia que hemos recibido en Cristo, sí. Y es por eso que ahora en el versículo 12, entendiendo esto, entendiendo que este pacto de gracia es superior al primero, entendiendo que este pacto de gracia permanece para siempre, es que él dice lo que hemos leído: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Pablo está diciendo que lo que le permite a él hablar con franqueza es la confianza que él tiene en la gracia de Dios. Es la confianza que él tiene en ese nuevo pacto que es irrevocable. Es la confianza que él tiene en esa seguridad que Dios ha derramado en Cristo, que le permite hablar sin temor. Y esto no es una esperanza emocional, como vemos aquí. Es una esperanza que lo mueve a proclamar la verdad con valor. Hermanos, cuando tienes certeza del nuevo pacto en el cual Cristo te ha hecho parte, tú compartes la palabra sin temor. Porque al final tú sabes quién es que ha prometido. Tú sabes quién es que de una u otra manera ha garantizado que todas sus promesas se cumplirán. Y eso es lo que el apóstol Pablo empieza a hablar aquí en este versículo 12 que hemos leído. Si tú entiendes este nuevo pacto, este pacto de gracia, tú no tienes por qué esconderte. Tú no tienes por qué suavizar el mensaje. ¿Por qué? Porque este pacto no es incierto, no es temporal. Él es glorioso y permanece para siempre. Y él aquí introduce un contraste una vez más. Dice en el versículo 13 que no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pablo está haciendo referencia ahora aquí a un evento que vemos reflejado en Éxodo 34, versículo 29 al 34. Para aquellos que no conocen la historia, en un momento Moisés subía a la presencia del Señor, hablaba cara a cara con Dios, y eso producía que la gloria del Señor se reflejara en el rostro de Moisés. Cuando él bajaba al pueblo, el pueblo tenían temor, porque no podían hablar con él correctamente. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Moisés, cuando hablaba con el pueblo, se ponía un velo para cubrir su rostro. Pero cuando entraba a la presencia del Señor, se quitaba el velo y hablaba con él libremente. Y lo que vemos aquí, en 2 de Corintios, es la interpretación de por qué Moisés hacía esto. De por qué Moisés se ponía un velo y por qué Moisés se lo quitaba. En Éxodo 34 vemos lo que pasaba. Pero muchas veces podemos decir, bueno, Moisés se lo quitaba, se ponía el velo simplemente para que ellos no les molestara. Pero el apóstol Pablo nos dice que la razón por la cual Moisés se ponía un velo era porque él no quería que ellos vieran cómo esta gloria que se reflejaba en su rostro se fuera desvaneciendo. No quería que ellos vieran cómo esto se desvanecía. La gloria que reflejaba el rostro de Moisés era una gloria real, pero era temporal. El mensaje que compartían estos maestros a los que Pablo estaba confrontando presentaba una gloria. El antiguo pacto tenía una gloria, pero al mismo tiempo era una gloria que se desvanecía. Y es por eso que Pablo quiere que entendamos, hermanos, el valor que el Señor nos ha dado en el nuevo pacto es mayor que todo lo anterior. Y ahora en el versículo 14, él va a hacer un giro a su predicación, a su enseñanza.
Porque él viene hablando acerca del valor de este nuevo pacto, que cuando lo entendemos debe hacer que todo el mundo quiera correr a él. Cuando tú entiendes que tú eres salvo por gracia, tú quieres correr a él, deberías correr a él. Pero él dice que hay una incapacidad, y este es nuestro segundo punto. Hay una incapacidad para hacerlo. ¿Y cuáles? Corazones que no pueden ver. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. El entendimiento de ellos está endurecido. La Reina Valera dice que está embotada. Quiere decir que no tiene filo, no tiene capacidad para hacer lo que debe hacer. Ahora quizás tú estás ahí y piensas, pero yo no me siento que estoy endurecido. Yo no me siento que no estoy viendo correctamente. Yo tengo control de mi vida. Yo entiendo las cosas. Yo sé cómo las cosas funcionan. Yo tomo mis propias decisiones. Pero el problema, hermanos, de esta condición a la que yo he llamado daltonismo espiritual hace que nosotros no extrañemos las cosas que no conocemos. Por eso nos hace sentir que estamos bien viendo blanco y negro. Nos hace entender que no hay nada más allá. Yo siempre he visto gris. Y es por eso que tengo esa incapacidad para correr y abrazar esa gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Amados, el pecado nos quita la posibilidad de ver las cosas como son. Y la Biblia es brutalmente honesta en este tema. Cuando tú lees la palabra, tú ves que la palabra habla de forma clara acerca de nuestra condición. La palabra nos enseña que el hombre está desviado de sus caminos, Isaías 53:6 y Romanos 3:12, que tiene un entendimiento oscurecido, Efesios 4:18, que su hablar está corrompido, Romanos 3:13, que su corazón es engañoso, Jeremías 17:9, que no puede discernir las cosas espirituales, 1 Corintios 2:14, no puede discernirla. Que su voluntad está esclavizada al pecado, 2 Timoteo 2:26. Y podemos seguir mencionando. La palabra habla que estamos ciegos, que estamos muertos. Y lo que Pablo está describiendo aquí en este versículo que hemos leído es esa condición del hombre sin Cristo. Y esto no es un problema superficial, no es falta de revelación, simplemente es una condición del corazón. Y todo esto, hermanos, apunta a una misma realidad que tienen todos los hombres. El pecado puso un velo en su corazón. Puso un velo que no le permite ver la gloria de Dios. Y ahora, Pablo que está sentado ahí, quizás se preguntará, pero ¿qué es este velo? Cuando se refieren acerca de velo, ¿qué es? El velo podemos definirlo, hermanos, como esa incredulidad que nace producto del pecado. Es esa incapacidad espiritual que nos impide ver la gloria de Dios realmente como es. Joseph Philpo, quien fue un predicador y teólogo inglés de los años 1800, definió el velo de una manera, para mí, espectacular. Él dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: el velo sobre el corazón del hombre no es superficial, es denso, es profundo, es impenetrable. Está compuesto de incredulidad, orgullo, justicia propia y enemistad contra Dios. Y lo más trágico es que el hombre no solo está perdido, es que no sabe que está perdido. Hermanos, esa es la condición del hombre sin Dios. Por eso, incluso cuando se le presenta el evangelio, no sé si te ha pasado, tú tienes casos en cual tú puedas pensar de hermanos a quien tú le has predicado el evangelio, como dicen, by the book, por el libro, que ha podido presentarle toda su realidad espiritual, la condición del mundo, y no lo entienden. Y la causa que no lo entiendan no es que no está la evidencia ahí, es que su corazón está cegado.
está cegado. El apóstol Pablo añade en esta última porción del versículo 14 y el versículo 15, él dice, porque hasta el día de hoy está esa condición. Hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin ser quitado, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. ¿Notas algo? Nota que él repite 2 veces hasta el día de hoy. Porque esto no era algo que pasaba simplemente en el tiempo del Éxodo con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Esto es una realidad presente. Él está describiendo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y que está pasando en la iglesia de hoy. El hombre tiene un velo en su corazón que no le permite ver a Dios. Y cada vez que se lee a Moisés, cada vez que se lee la Escritura, el hombre está cegado para verlo. Los israelitas, hermanos, voy a decir un término muy nuevo dominicano para aquellos que no están viendo. Los israelitas se comían el antiguo pacto. Ellos lo conocían, lo recitaban. Pero aún así, ellos no podían entender que había un mejor pacto, que la misma revelación que ellos estaban leyendo estaba apuntando. Ellos no podían ver que todo el antiguo pacto apuntaba a un pacto mejor, a Cristo. Y es por eso que había un velo puesto en sus corazones. Hermanos, a lo largo de la historia nosotros hemos visto muchas personas, muchos hermanos, que están llenos de conocimiento bíblico, pero están vacíos de Dios. Personas que conocen los textos mejor que tú y que yo. Hemos visto debates inclusive. Debates donde tú ves creyentes hablando con ateos. Y esos ateos muchas veces manejan con mejor precisión la palabra que muchos de nosotros. Pero no la entienden. Muchos la leen, pero no la ven. Muchos la escuchan, pero no la perciben. Porque el problema está, hermanos, como dice el apóstol Pablo, no está en las palabras, el problema está en el corazón. El velo no está puesto en el mensaje, el velo está puesto en nuestro corazón, que no nos permite escuchar el mensaje. Y mientras ese velo esté ahí, no importa cuán clara sea la palabra que compartamos, lamentablemente no podrá ser entendida. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos a Dios. Es por eso que el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, Dios no lo puso que fuera responsabilidad nuestra. Nosotros somos responsables de compartirlo, pero es Dios que abre el entendimiento. Es Dios que abre la mente y el corazón para que nosotros podamos entenderlo. Y es por eso que ese velo solamente se cae por Cristo y en Cristo. No se trata de mensajes elocuentes, se trata de predicar a Cristo. Solo Cristo salva. Y es lo que el apóstol Pablo dice, pues solo en Cristo el velo es quitado. Ahora, ¿por qué solo en Él? Porque solo Cristo cumplió toda la ley de Dios. Solo Cristo pudo vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Solo Cristo fue justo y su justicia es cargada a nosotros cuando creemos en Él. Al quitar este velo, ¿qué hace Cristo? Cristo capacita nuestros corazones para que ahora nosotros podamos volvernos a Dios. Para que ahora nosotros podamos regresar a Él y ver la realidad como es, poder ver en colores por primera vez. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. La solución es volvernos a Dios. Esto es la solución. Pero yo solamente me puedo volver a Dios por Cristo y en Cristo. Pablo habla en este verso 16, hermanos, que la única forma de tú poder volver a ser, volver a estar en una condición de amistad con Dios, el estado natural por el cual Dios te creó,
es tú regresando a Él. Muchas veces nosotros queremos que sea Dios que se regrese a nosotros, pero es nosotros regresando a Él. Y Pablo está diciendo aquí, hermanos, que este velo se cae no simplemente con un ajuste intelectual, un ajuste de ideas. No es un cambio de práctica, es un cambio de corazón. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tú tienes que girarte por completo, voltearte por completo. Y en la Biblia, la Escritura, hay una palabra para esto. La palabra que el apóstol Pablo, que el Nuevo Testamento utiliza para esto, es la palabra arrepentimiento. Y aunque el apóstol Pablo no está utilizando esta palabra aquí, que en el griego es metanoia, que quiere decir devolverse o cambio de mente, lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí apunta exactamente a esto. Cuando yo me arrepiento, yo me devuelvo. Cuando yo me devuelvo, yo me arrepiento. Y es exactamente lo que en capítulos más adelante, el capítulo 7, versículo 10, él va a recordar. Va a hablar, oigan, el arrepentimiento lo produce Dios. Miren cómo dice el capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce ¿a qué? A la salvación, sin dejar pasar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que el arrepentimiento no es simplemente yo sentir culpa. El arrepentimiento es empezar a ver las cosas como Dios la ve y actuar conforme a esto, responder conforme a esta verdad. Es interesante, hermanos, cuando tú lees a Pablo, tú ves lo maestro que era este hombre. Porque él está utilizando la analogía de Moisés para decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hacía Moisés? Moisés, cuando hablaba con el pueblo, se ponía ¿qué? Un velo. Pero cuando hablaba con Dios y se devolvía, él se quitaba el velo. Y lo que él nos está enseñando aquí es que ahora en Cristo el velo es quitado. Ya yo puedo entrar a la presencia de Dios con libertad. Ya yo puedo ver a Dios como Él es. El mismo autor que cité anteriormente, Philpott, tiene una cita acerca de este volver, que cuando la leí entendí que sería bueno compartirla con la iglesia. Él dice, volver al Señor implica apartarse de todo lo demás. No es simplemente yo ahora leo la Biblia, yo ahora vengo a la iglesia. Volver al Señor implica apartarse de todo lo demás. El alma comienza a entender que no puede salvarse a sí misma. Se da cuenta de su pecado, su incapacidad y su necesidad de un Salvador. Entonces el Espíritu revela a Cristo como el único camino, el único mediador y la única esperanza. Dice Philpott, este es el punto de inflexión en la vida. Cuando el alma ve que hay un Salvador y se aferra a Él. Es como un náufrago que en medio de la oscuridad ve el primer rayo de luz del amanecer. Sus ojos se fijan en esa luz porque sabe que allí está su única esperanza. Eso es volverse al Señor. Es volverse y aferrarse a Él, sabiendo que nuestra única esperanza está en Él. Amados, esto que Pablo está describiendo aquí no es un proceso de mejora moral. Es un momento donde el corazón decide cambiar para siempre. Y la clave aquí, hermanos, es ver cómo el velo no se rompe por fuerza, no se rompe por estrategia, no se rompe por una habilidad, se rompe por orientación, porque yo cambio de dirección y me vuelvo a Él. Quizás muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos están oyendo, se sienten frustrados, cansados, porque lo que han estado tratando es de buscar métodos, reglas, tratando de buscar la metodología o la planificación que me funciona para yo vivir según entiendo la palabra revela. Hermano, nada de eso funciona. Lo único que funciona para el daltonismo espiritual es volvernos a Dios.
Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. El daltonismo espiritual no se vence con esfuerzo, se vence con rendición. El dominio de la oscuridad, hermanos, no se rompe peleando con sombras. Se rompe volviendo a la luz. Volviendo a Él. Y es en ese momento cuando yo entiendo que yo estoy condenado, que yo puedo ver a Cristo como glorioso, que mi corazón decide voltearse y caminar a Él, que Dios en su amor no nos deja solos. Porque eso es lo glorioso de este nuevo pacto. Que Dios no dice, ahora que volteaste, tú dependes de ti. Ahora Dios nos sella y nos marca con su Espíritu. Efesios 1:13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, escuchamos el mensaje. ¿Y qué hicimos? Y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu de la promesa. Hermanos, el Espíritu Santo no es simplemente una marca, no es algo que nos ponen, es una persona que vive en nosotros, que habita en nosotros y que nos conduce a la libertad. Y eso es lo que Pablo ahora va a decir en el versículo 17. Él dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hermanos, si tú eres creyente, el Espíritu de Dios está en ti, tú estás llamado a vivir libre. Al llamar Señor al Espíritu Santo, Pablo está haciendo algo que muchas veces nosotros, lamentablemente, trivializamos. Está poniendo al Espíritu Santo en el lugar que le pertenece, en el lugar de la Trinidad. Señor, a la misma altura de Dios Padre, Dios Hijo, porque eso es. El que habita en ti hoy no es una influencia, no es una fuerza, es una persona, es Dios mismo en acción. Piensa por un minuto. El Dios que creó la luz, que sostiene todo, habita en ti. Habita en ti. Y todavía tú sigues luchando y esclavizado a muchas cosas. Cuando el Espíritu de Dios habita realmente en nosotros, Él quita ese filtro gris de nuestros ojos y nos devuelve la gracia para poder ver a color. Hermanos, el daltonismo espiritual nos hace ver a un Dios airado, a un Dios lejano, a un Dios que juzga, a un Dios aburrido, a una vida sin esperanza. Pero cuando el Espíritu viene a nosotros, nos da la libertad de todas las distorsiones. Y ahora yo puedo entender que mi Dios es mi Padre. Que yo no tengo que vivir escondidos con culpa. Yo tengo esperanza porque el Salvador me salvó. Me permite ver la necesidad que tengo de Él cada día y correr a Él, sabiendo que solo en Él yo puedo ser transformado. Hermano, el Espíritu nos permite ver con claridad. Lo que antes parecía confuso, ahora está claro. Lo que antes se veía distorsionado por la incredulidad, ahora yo lo puedo ver con nitidez. Pero Pablo no se detiene ahí, porque él sabe que este no es el fin. El devolvernos, el arrepentirnos, no es el fin, es el comienzo. Es el comienzo de un proceso en el cual Dios va a hacer su obra en nosotros. Cuando yo me devuelvo, Dios me santifica posicionalmente. Él me dice, mío eres tú. Pero ahora tiene que empezar un proceso de transformación a lo que llamamos una santificación progresiva. Y Félix se pregunta que está ahí, pero pastor, ¿y cómo ocurre eso? ¿Cómo es que se da este proceso de santificación progresiva? ¿Cómo es que yo soy transformado? Versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo
la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Este es el punto número 4. El proceso de transformación que Dios ha determinado, ¿cuál es? La contemplación. Contemplarle a Él. Pablo comienza este versículo 18 recordándonos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Una élite espiritual? ¿Un grupo en específico? No, todos los creyentes. Todos los que nos hemos devuelto a Él. Ahora todos nosotros tenemos el rostro descubierto. Ahora todos nosotros podemos volvernos a Él. Ahora todos nosotros somos capacitados para poder ver en colores, para poder contemplar a nuestro Dios, para poder conocerle y para poder reflejarle. El verbo contemplar que el apóstol Pablo utiliza aquí está en tiempo presente. Esto indica que esto es una acción continua. No es una mirada ocasional. No es algo esporádico. Es una contemplación constante. Un creyente que es transformado a la imagen de Cristo está todo el tiempo mirando su gloria, buscándole a Él, contemplándole, deleitándose en Él. Y tú te preguntarás, pero el texto dice que contemplemos su gloria. ¿Y qué es su gloria? Su gloria es Cristo. Su gloria es Cristo. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 6, el apóstol Pablo va a decir exactamente esto. Dice, pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Nosotros vemos la gloria de Dios cuando buscamos a Cristo. Y eso, hermano, es lo que transforma. Contemplar a Cristo. Yo esto lo mencioné anteriormente, pero yo quiero que tú entiendas esto. La transformación no es producto de una nueva disciplina. La transformación no ocurre por yo intentar ser bueno, por portarme bien. La transformación ocurre por contemplar y exponerte a aquel que es bueno. Hermanos, el Espíritu Santo es que realiza el cambio en nosotros. Él es que nos transforma por dentro. Pero Él usa la contemplación. Él usa nuestra mirada fija en Cristo como canal para renovarnos. Por eso contemplar no es una mirada al domingo en la mañana. Por eso contemplar no es leer la palabra 15 minutos todos los días. Por eso contemplar no es cerrar los ojos e imaginarnos ¿cómo estará Cristo? Esto no es algo místico. Contemplar es fijar los ojos en las Escrituras, no solo para leerla por cumplir, sino para conocerle. ¿Qué dice esto de mi Señor? Buscar conocer su carácter, buscar conocer su santidad, buscar conocer su gracia, su compasión y yo poder imitarla. Es en medio de la semana cuando la cosa se pone dura. Yo puedo recordar lo que Cristo hizo por mí. En medio de la tentación puedes recordar, pero si mi Dios venció la tentación en el desierto y Él está conmigo, yo puedo. Eso es contemplar a Cristo. Y el apóstol Pablo dice que debemos contemplarlo como que es en un espejo que lo estamos mirando. Como que es ahí mirando ese espejo, buscando entender. ¿Y qué tú vas a ver en el espejo? Tú vas a ver la gloria de Cristo en su palabra. Vas a ver el color rojo de su sacrificio, el blanco de su pureza, el dorado de su realeza. Y mientras más tiempo tú pasas mirando a Cristo, más nuestra vida empieza a saturarse de su gloria. Y eso empieza a notarse. Eso empieza a notarse. Nosotros empezamos a ver nuestro pecado ahora con mayor claridad. Lo que antes justificábamos, ahora venimos y lo confesamos. Eso es pecado. Lo que antes tolerábamos, ahora nos duele.
Nos duele. Porque la estamos viendo. Y somos intencionales en verle con claridad. Hermanos, esto que el apóstol Pablo utiliza aquí, de contemplar como un espejo, para nosotros quizás es más fácil entenderlo porque tenemos espejos en nuestra casa, en todo lugar hay espejo. Pero en la antigüedad no existían los espejos como lo tenemos hoy. La mayoría eran metales pulidos, que para tú poder verte, tú tenías que esforzarte esforzarte. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Esfuérzate para que tú puedas ver con claridad al Dios que se ha revelado. Muchos han concluido, y yo creo lo mismo, que cuando el apóstol Pablo habla del espejo, habla de su palabra. Porque es aquí que tú vas a ver a Cristo. Es aquí que tú vas a conocerle. Por eso contempla a Cristo en su palabra. Eso es lo que te va a transformar. Eso es lo que te va a cambiar. El pastor escocés Robert Murray decía: no te desgastes mirando tus heridas. Por cada mirada que te des a ti mismo, da 10 miradas a Cristo. Porque un minuto contemplando su gloria te santificará más que una hora analizando tu propia condición. Hermanos, ese es el llamado para la iglesia hoy. Contemplemos a Cristo. El pastor Miguel nos ha enseñado y hemos escuchado por muchos años que lo que nosotros contemplamos, lo que adoramos, nos da forma. Y es así. Si yo me paso los días viendo noticias, mi corazón se llenará de temor. ¿Qué va a pasar en Irán? ¿Y si Trump tira la bomba? Si tú contemplas tus problemas, te llenará de ansiedad. Si tú te pasas tiempo en las redes sociales, te vas a llenar de insatisfacción, de envidia. Si tú lo que estás añorando, éxito, dinero, reconocimiento, estarás a expensa de la aprobación de otros. Es más, y algo trivial que me confronta a mí, porque muchas veces me pasa. Si tú te deleitas en los deportes inclusive, tu estado de ánimo va a depender si un equipo gana o pierde. Pero si tú pasas tiempo contemplando la gloria del Señor, el Espíritu tomará esa luz y compensará a obrar en ti. Lo que antes era temor, hoy se convierte en esperanza. Lo que antes era ansiedad, hoy te da paz. Tu egoísmo ahora es amor, tu dureza es compasión. Hermanos, el Señor quiere que le contemplemos, porque estamos siendo transformados en la misma imagen de nuestro Señor. Y dice la última parte del versículo 18, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y este es el último punto, esta es la meta. La meta de todo esto, ¿cuál es? Que seamos como Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos como Cristo, que al contemplarle podamos ser como Él. Y esto es congruente con lo que el mismo apóstol Pablo le dice a los romanos en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Amado, la manera que Dios ha determinado en que Él te va a dar forma, que Él te va a moldear a la imagen de Cristo, es mientras tú contemplas su carácter. Mientras tú le contemplas a Él. Sin embargo, y yo creo que esto es una nota de balance también que el apóstol Pablo nos trae aquí. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. La frase que él utiliza aquí, de gloria en gloria, resume toda la vida cristiana. Esto es un proceso que va desde la redención, cuando yo me regreso a Él, hasta el tiempo de gloria, cuando Él venga o nosotros vayamos a Él. Esto significa, hermanos, que tú y yo no somos un producto terminado. Nosotros estamos en un proceso constante de crecimiento. Estamos en esto que yo mencionaba anteriormente, en este proceso de santificación que día a día va cambiándome, va dándome forma, haciéndome que yo pueda ver más claro. Aquellos que son fotógrafos saben que muchas veces
Tú ves las cosas a color, pero todavía hay que el azul hay que ponerlo donde va, el rojo igual, el verde. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando yo me devuelvo a Él, me permite ver en colores. Pero ahora este proceso de santificación me permite ver los colores de manera correcta. Porque todavía yo sigo viendo distorsionado. Pero llegará un momento donde esa imagen se va a ver HD. Se va a ver HD. Esto es un proceso, hermano. El creyente, mientras más contempla, cada día debería ser un poco más paciente. Mientras más contempla, un poquito más amoroso, un poquito más santo, un poquito más humilde, un poquito más gozoso, un poquito más manso. Esa es la forma como Dios obra. Esa es la forma como Dios nos está transformando. Y la pregunta para nosotros hoy, iglesia, y eso es delante de Dios que tú tienes que hacer esta pregunta. ¿Cómo va esta transformación en tu vida? ¿Dónde estás hoy con relación a donde estabas ayer? ¿O la semana pasada? ¿O el mes pasado? ¿O el año pasado? ¿Dónde estás? Tú puedes realmente identificar áreas de tu carácter que tú puedas decir, yo he crecido. Yo estoy creciendo. Yo no estoy donde debería, pero wow, ya no respondo igual. Áreas donde tú puedas decir, hoy soy más humilde, hoy me siento que el Señor ha trabajado en mi humildad, mi compasión. O tú haciendo esta reflexión puedes decir, wow, yo sigo luchando con el mismo pecado. Yo sigo luchando con el mismo orgullo, con el mismo egoísmo, con los mismos temores, con las mismas inseguridades, con la misma culpa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido realmente salvos y todavía estamos lidiando con culpa de cosas que pasaron hace 20 años atrás? Sigo luchando con esta vanidad, con esta avaricia, con los celos. ¿Dónde estás hoy? Entre tú y Dios, ¿dónde estás hoy? Porque si tú haciendo esta reflexión, tú concluyes que tú estás en el mismo lugar. El apóstol Pablo, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, nos hace una invitación. Nos hace una exhortación. Él dice, examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Es un llamado como iglesia hoy, examinémonos. Esto no es una sugerencia ligera. Es un llamado serio. Porque realmente no hay nada más triste, hermanos, que irse a la condenación desde un banco de la iglesia. No hay nada más triste que pensar que yo soy creyente, porque yo cumplo normas del antiguo pacto, cumplo reglas, pero yo no he conocido a Cristo ni me he devuelto, como Él me llama en su palabra. Ahora, hermano, si tú escuchas este mensaje hoy y tú dices, sí, yo estoy caminando, pero realmente no estoy caminando tan rápido como debería. Yo quiero invitarte a que no pongas tu confianza ahora en nuevas cosas que vas a hacer, porque no es de eso que se trata. Es que tú empieces a contemplarle a Él. Es que tú seas intencional en buscarle a Él. Que tú puedas ver que esa transformación se va a producir producto del tiempo que tú ahora, en esta santificación progresiva, que es responsabilidad nuestra, en el tiempo que tú vas a dedicar a conocerle. Su fidelidad es la garantía de que el cambio es posible. Pero tu responsabilidad es permanecer frente al espejo contemplando. El sol siempre va a brillar, pero yo tengo que salir de mi cueva. Y muchos de nosotros estamos viviendo en cuevas. Hermano, el Señor es que nos transforma, pero yo tengo que exponerme a Él. Cuando yo leí este versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente, a mí me dio mucha paz porque aclara mucho y lo voy a leer. Dice, este versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
¿Tú notaste quién es que hace la acción? Él es que nos hace más parecido a Él. Pero yo sí que me expongo. Y yo no sé tú, pero yo al leer esto, yo tengo paz. Yo al leer esto tengo esperanza. Porque yo sé que no se trata simplemente de mí. Se trata de Dios. Yo tengo paz porque yo sé que el Dios que creó los cielos y la tierra, que sostiene todas las cosas, es el que ha dicho: yo te voy a cambiar. Y si Él lo ha dicho, Él puede hacerlo. Y Él quiere hacerlo. Incluso, yo voy un poco más allá. Él va a hacerlo. Porque esa es su promesa. Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, claro que este es un mejor pacto. Claro que este era un mejor pacto que el que esos predicaban. Claro que este es un mejor pacto que lo que el pueblo de Israel tenía. Un pacto que está garantizado por nuestro Señor. Hermanos, si el Señor te trajo aquí el día de hoy, o te está permitiendo escuchar su palabra, no lo ignores. No lo pases por alto. Porque lo que hemos compartido hoy no es simple información, es una invitación que Dios te está haciendo a volver a mirar a Cristo. A dejar de contemplar todo aquello que te está deformando y comenzar a contemplar a aquel que te transforma. Si tú has escuchado la palabra de hoy y hoy tú dices: pastor, ¿sabes qué? Yo he concluido que yo he estado viendo blanco y negro toda mi vida. Que realmente yo había escuchado de Cristo, que había estado cerca, vengo a la iglesia, escucho algunos sermones, creo que Dios es Dios, creo que la Biblia es su palabra, pero yo no he respondido en rendición, en arrepentimiento. Si tú estás ahí, yo quiero decirte que hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para volverte al Señor. Entendiendo que el llamado que Dios nos hace no es a cambiar nuestra conducta, es a rendirnos de corazón. Es venir en arrepentimiento y fe, reconociendo que tú no puedes quitarte el velo, tú no puedes. Solo Cristo puede hacerlo. Hermano, hoy puede ser el día donde el Señor abra tus ojos y te permita ver por primera vez la gloria de nuestro Dios en Cristo Jesús. Pero también, si tú eres creyente, el llamado no es muy diferente para ti. Porque puede ser que ya tú eres salvo, ya hubo un momento donde te arrepentiste, pero tus ojos se han estado ensuciando con lodo. Tú has estado viendo desenfocado. El llamado es el mismo. Vuelve tu mirada a Cristo. No la apartes de Él. Quita todo aquello que está compitiendo por tu mirada y fija tus ojos en Cristo. Porque cuando ves a Cristo correctamente, no solamente cambia lo que ves, cambia quién eres. Vamos a orar. Padre, nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias porque hoy hemos podido ser expuestos a tu verdad, a tu revelación, recordando que hay esperanza para nosotros. Porque ese velo que estaba en nuestros corazones no está tatuado, no está anclado de manera permanente. Hay una forma de que ese velo pueda ser removido, y es a través de Cristo. Oh, gracias, Cristo, porque en ti el velo es quitado. Oh, gracias, Cristo, porque tú me capacitas para yo volverme a ti. Oh, Señor, yo te ruego que tú nos permitas entender que no hay mejor lugar para estar que postrado a tus pies. Que el llamado que tú nos has hecho es un llamado a contemplar, pero a contemplarte a ti
Y esa contemplación es la que produce el cambio en nuestro corazón. Señor, fija nuestros ojos en Cristo. Fija nuestros ojos en Cristo. Nosotros te necesitamos. Y gracias te damos por tu Espíritu, que nos guía a toda verdad. Señor, y es en el nombre de Cristo que nosotros oramos, para la gloria del Padre, en el poder del Espíritu. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.